Dice acá que nos dará la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran, ¿qué? Muchos, exitosos, estaban en Suiza. Yo digo, el Señor debió, uno diría, Jesús debió escoger Suiza para venir, o no sé, un lugar. No, él escogió un lugar de desierto. Entonces dice acá que cuando eran pocos, dile, ¿con pocos o con muchos? Y me gusta mucho esto, dice, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros además, extranjeros, advenedizos. Ellos, por eso pusimos esta imagen que es Madre en casa. Es que familia, ellos estuvieron en el desierto, a ellos les tocó fácil. Entonces esto tiene que hablarnos a nosotros, ¿no? Y eran forasteros y andaban en nación tras nación. Y saben, nosotros también somos forasteros en esta tierra. Dice que andaban en tiendas, o sea que no se aferraban al sistema de este mundo, no se aferraban, ellos iban atravesando dando bendición. Y eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo, que con nosotros como familia, como pastores, ustedes, los hijos de la promesa, que nosotros podamos ir con bendición. Y acá dice que iban forasteros, andaban en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese. Wow, mire cuando hay un pacto de Dios. Puede ser que el enemigo intente y obviamente pues hay cosas que pasan, como le pasó a Pablo y a Silas. Pero el Señor salió al encuentro de ellos. Y acá nos habla que el Señor les dice que no permitió que los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos. Vamos a declarar, Señor, tomo esta palabra, pero tengo que ser ungido. Mi pregunta es, ¿están ungidos? Porque a veces nos gustan las promesas, pero el ungido pasa por trituración, pasa por el aceitico ahí triturado, pasa por el lagar. Muchos me han preguntado que qué significa el lagar, como tenemos una canción de lagar. Lagar es ese lugar donde se produce el aceite de oliva y el vino, el lagar real. Y a veces nos toca pasar por ese lagar para que venga la unción. Y no hagas mal a mis profetas, cantad a Jehová toda la tierra, proclamar de día su salvación, cantar entre la gente su gloria. ¿Qué tenemos que cantar? Su gloria. Por eso las alabanzas son tremendas. Estos días que le estaba contando que tuve un ataque, el arma que me dio el Señor fue alábame, alábame. En los peores momentos, alábame. Y me impactó como el domingo el pastor, o sea, más claro no me pudo hablar el Señor. Señor, ¿qué hago? Y uno se desespera. ¿Y qué? Y no sé qué. Alábame. Tremendo, ¿no? ¿Y cómo no alabarle? Dice. Y acá dice, cantar a Jehová toda la tierra y proclama de día en día su salvación. Proclama. Puedes estar viendo la oscuridad más grande. Proclama. Lo crees en tu corazón y lo declaras. Cantar entre la gente su gloria y todos los pueblos sus maravillas. Amén y amén. Poderosa palabra y promesa para este tiempo y esta hora, y es para nosotros. ¿Quién lo quiere tomar? Eso depende. Como decía el pastor ahorita, nosotros podemos crear lo que tememos, porque el temor es lo inverso a la fe. Pero los dos crean. La fe crea. La fe crea las promesas, o sea, manifiesta las promesas de Dios. Y el temor, ya saben que manifiesta. Entonces, es una palabra preciosa y la vamos a creer. Y hoy más que nunca necesitamos saber los principios de Dios. Y me impactó esto del pacto. Pacto que hizo con hombres y mujeres como ustedes y yo. Por eso esta serie que estamos haciendo de Abraham y Sara, que el Señor nos lo mandó a hacer en este tiempo, porque necesitamos dar a luz, aún fuera de tiempo, aún atravesando un desierto tremendo. Ellos lo hicieron, pasaron luchas como lo hemos visto, Isaac también y Jacob. Y lo estamos enseñando en la iglesia infantil, lo estamos enseñando en los discipulados, ¿no, chicos? Y a propósito, de verdad, me dio mucha alegría oír uno de los jóvenes adolescentes que dijo: pastora, no se imagina
la bendición que ha sido los discipulados. Y estamos felices, con pocos o muchos, sean 5, 10, 15, 20, 1000, el Señor es poderoso. Demos un aplauso al Señor, aleluya, amén. Por eso el pastor decía, no es el resultado, que de pronto, quisiéramos ser una iglesia más grande. Bueno, a veces se conectan 100 personas, pero bueno, a veces son más hogares porque son 5, 6 en un hogar. Pero acá no importa el número, acá es el efecto espiritual que una casa, una familia, un hombre y una mujer dan en lo espiritual. Porque a veces queremos el éxito también del mundo en lo cristiano. Y ojalá que el Señor nos haga mucho, no sé si tenemos ese llamado o no, seguramente, pero no es eso, es el impacto. Yo quiero este pacto de acá. Y yo creo que todos debemos anhelar este pacto, que cuando tú partas quede a 1000 generaciones. Eso lo dice la palabra de Dios. A veces sí creemos en las maldiciones, ¿no? Y la maldición que pasa de generación en generación. Pues nos va a tocar también creer en la bendición de Dios. Démosle un aplauso al Señor por esa bendición de 1000 generaciones. Eres grande, Rey. Bueno, y por eso en esta parte tenemos que conocer eso, las manifestaciones de Dios. Como dice el Señor, búscame y conóceme. Pero a veces no lo conocemos y por eso no nos alegramos. Porque conocemos más el problema. Porque estamos muy conscientes de nuestra parte de material, de nuestra parte concreta, tangible, cuando lo más grande es lo espiritual. Por eso Dios hizo el universo. Ustedes no han visto el universo. Yo cuando veo algo bueno, no soy muy experta, pero el solo hecho de saber que la tierra es tan pequeñita y el universo tan grande, y cómo lo sostiene el Señor por su palabra, y cómo Dios creó el universo por su palabra, que Él ya todo lo tenía en su interior, solamente manifestó lo que es Él, su luz, su bendición. Y por eso es lo más grande. Y nosotros a veces estamos ahí en lo pequeñito, ahí. Y nos estamos perdiendo algo maravilloso en buscarlo a Él, en alegrarnos con Él. Y eso pasa cuando nos conectamos con Él. Yo sé que a ustedes les ha pasado, están pasando momentos difíciles, se conectan con Él y como si estuviera uno en el cielo. Y realmente es que estamos en el cielo porque Jesús trajo el reino de los cielos a esta tierra, aún en el desierto, aún en los lugares más remotos, en Trujillo, en Perú, en todas las naciones. Él trajo el cielo a esta tierra. Pero si no lo conocemos y estamos muy conectados con lo natural, que no es que, como siempre se lo hemos dicho como pastores, no es que lo neguemos, no, sí lo vemos, pero sabemos que hay una realidad más grande y hay un poder más grande que puede cambiar esa realidad, ese hecho. Y por eso es muy importante que los hijos de Dios, como dice este salmo, por eso dice, declara tus maravillas, conóceme, declara mis maravillas, alábame, búscame para revelarme a ti, como pasó con Abraham y Sara. Por eso ese recorrido, y hoy este tema se llama Formados para atravesar. Dios los acompañó a ellos en ese recorrido hasta que llegaron a tener un pacto. El pacto lo dio el Señor en Génesis 12 y es como el pacto matrimonial. Pero ese pacto los acompañó y ellos aún en las batallas que tuvieron, ellos perseveraron, se dejaron formar como hijos, perseveraron y vieron una resurrección, vieron algo sobrenatural, vieron algo más allá de sus posibilidades, porque se dejaron formar en el desierto. Dile al que está al lado, en el desierto, en la batalla, en el lugar difícil. A veces que pensamos que solamente en las victorias, y amén, también hay victorias. Pero miren, una de las riquezas mayores que sale de un ser humano es cuando ha sabido atravesar un momento difícil. Ahí es donde Dios dota a la persona de cualidades tan preciosas. Y por eso estos hombres y mujeres que hoy somos nosotros, por eso este banner estamos el pastor y yo, y ahí está la cara de cada uno de ustedes. Y los niños, ya el siguiente va a ser con más, tranquilos. Ahí tenemos nuestros niños. Nosotros también tenemos ese proceso.
Y no es fácil ese proceso, no es fácil en el matrimonio, no es fácil aún con los hijos, o en nuestras naciones, o en nuestras ciudades, o en nuestros sentimientos. A veces tenemos unos lugares en nuestro corazón que nos toca aprender a atravesarlos, una tristeza, un miedo. Como decía el pastor hoy, puedes estar pasando un temor, pero tienes que aprender a atravesar ese temor. Y Dios nos da, porque dice la palabra de Dios, que Él nos dotó, nos hizo aptos, porque nosotros venimos desde la eternidad y Dios nos hizo primero espiritualmente. Él es nuestro papá, es el papá de nuestro espíritu, pero como no conocemos nuestro espíritu, no sabemos cómo venimos cargados. Por eso esa palabra de los hijos de la promesa, que venimos llena de camellos y riquezas, es una simbología. Y tú y yo venimos aptos, capacitados para toda buena obra. Y cuando dice obra, el Señor no está diciendo esas obras que nosotros conocemos, ¿no? Que qué bueno que las hagas, ¿no? Pero no, es sus sueños, sus propósitos para tu vida y para la mía, para tus hijos. Pero ¿qué necesita? Hombres y mujeres que lo crean y se dejen formar. Y de pronto por eso el enemigo te ha atacado, para que eso que Dios ya puso en tu espíritu no salga. Como tuvo que formar a Abraham y Sara. Y ustedes le vieron el recorrido. A Jacob sí, ojalá lo vamos a ver. Me gusta mucho, el pastor se dio una serie de Jacob, yo me acuerdo hace unos años que fue poderosa. Y ellos se dejaron formar y tuvo que morir lo viejo para que saliera lo nuevo, ese ADN, esa simiente. Y de pronto tú dices, pero pastora, lo que me está saliendo es una cosa tan fea. Pero bueno, que salga, para que salga y quede, porque el Señor hace que muera eso, pero que resucite esa naturaleza nueva que Dios ha puesto en ti para este tiempo y para esta hora. Damos un aplauso al Señor, aleluya, amén. Bueno, y por eso habló también de Isaac, y nosotros les hablamos a los niños y a los jóvenes en este tiempo. Isaac no le quedó fácil, o sea, no fue fácil que Isaac tuviera, de alguna manera tuvo todas las promesas del padre, pero es que él fue un hijo cercano. Y yo creo que la cercanía en este tiempo el Señor nos ha hecho un énfasis. Una vez hicimos una administración y el Señor nos dijo algo, que Jacob había sido un hijo cercano, Esaú no. Esaú no. Tú tienes que ser cercano a Dios. Tú tienes que ser cercano a tu familia. Tú tienes que ser cercano, si eres de esta casa, a esta casa. Mire, yo veo que cuando la gente es muy independiente, tiene un espíritu errante, a veces nos pasa. No puede, como que no es el cuerpo. Y no es que uno esté tomado de la mano todo el día con una persona, pero es una cercanía espiritual. Y ayer me impactó una parte en Efesios que dice que el Señor derribó un muro. Porque hay muros que nos separan. Las heridas, los temperamentos. Y a veces hay países que tienen temperamento las personas, familias también, uno viene con una herencia, venimos con muchas cosas, pero el Señor va a quebrantar todas aquellas cosas que no nos dejan unirnos y no nos deja estar cercanos al Padre. Mire, el temor no nos deja estar cerca al Padre. Me gustó lo que vi de una persona que dice que en el temor es bien difícil recibir una verdad, porque el temor es una mentira. O sea, es el enemigo poniendo una mentira. Hay algo sano, de pronto pues obviamente yo no le meto el dedo al fuego porque sé que me voy a quemar. Pero como decía el pastor, ya ese temor que ya es el que te atrapa, y ahí yo no puedo recibir la verdad. Entonces hay cosas que me separan, por eso es necesario la cercanía al Padre. Por eso el Señor dice acá, búscame continuamente. Entonces a veces, bueno, empezamos orando un día y al otro día ya no, me desconecto. Entonces, ¿cómo puedo conocer a un padre? ¿Cómo puedo recibir herencia? Porque los que reciban herencia en el pueblo de Israel eran los hijos primogénitos, los que estaban ahí en la batalla. Isaac estuvo en la batalla. Isaac fue un hijo de la promesa porque no fue un Lot que escogió lo cómodo, porque queremos la herencia de Dios, pero no nos queremos parecer a Él. Y eso es una equivocación. Todos queremos que Dios nos salve, todos queremos que Dios me bendiga, todos queremos que Dios me dé.
Pero a Isaac le tocó sacrificar y no hay hijo de Dios que no tenga que sacrificar. Hasta cosas buenas. ¿Sí la captaron? Hasta cosas buenas. Muchos tienes que sacrificar de pronto que le gusta mucho el deporte. Buenas entre comillas. Bueno, sí, el deporte, pero eso no te va a dar un pacto. Hay gente que está todo el día con un deporte, ¿no? O con la televisión. O con las redes. Las redes son buenas para ciertas cosas, como por ejemplo. Pero hay que estar cercanos a Dios para recibir su ADN, su simiente, y Él nos va formando en ese trayecto. Él nos va formando como hijos para poder hacer pacto con nosotros. Y a mí me conmueve porque con el pastor, hace muchos años el Señor hizo un pacto. Hace muchos años Dios hizo un pacto. Y no nos imaginábamos por qué, no sabíamos. Y han pasado muchas cosas. Y bueno, ojalá en el programa de televisión que ya vamos a empezar, chicos. Ya como nos dieron también apertura, den un aplauso al Señor, aleluya, amén. Y de verdad que Dios necesita a Abraham y Sara que pasen territorios, y eso no es un cuentico de un día. A veces ellos tuvieron que pasar 20 y pico de años. No sé cuántos años lleves pasando territorios. Y de pronto el diablo te puede engañar diciendo, pero no has logrado nada. Pero Dios está haciendo algo muy profundo en ti y en mí. Lo que pasa es que tenemos que ir a donde Él. Para que me pasó ese día que me impactó, el día que tuve dos ataques muy fuertes, y uno es chistosísimo, ¿no? Ay, Señor, ¿será que no tengo tu respaldo? ¿Será que no estás contento con nosotros, conmigo? ¿Qué me pasa esto? Empieza uno a dudar de todo, ¿no? Hace rato no me pasaba. Y me impactó un salmo que el Señor nos dio. Dijo, en ustedes tengo contentamiento. No deje, ahora no soy perfecta, obviamente, no es que yo diga que soy perfecta, no lo soy. Pero el Señor ve el recorrido de las personas. El Señor ve cuánto una persona hace esfuerzo, Él sí lo ve. De pronto nadie lo ve, pero tu Padre sí lo ve. Tu Padre sí lo ve. Y cuando Él me decía, alábame, esto que te está pasando y yo tengo contentamiento en ti. Lo que pasa es que yo voy a utilizar el ministerio donde ustedes están. Y bueno, nos dijo ojalá pudiéramos ver eso, es tremendo. Entonces Dios está haciendo algo contigo y conmigo en ese trayectorio de desierto, de dificultad. Porque yo le decía al Señor esos días, Señor, llevo 15 años acá en el Perú y la verdad, les digo, la verdad, no ha sido fácil, es lindo, he tenido cosas maravillosas, he tenido alegrías muy grandes, pero también ha sido un recorrido, Dios mío. Yo no puedo decir que una semanita no hubiera tenido que enfrentar como situaciones. Yo creo que todos y los papás les pasa eso. Y Dios necesitó esos padres como Abraham y Sara, que aprendieron y les enseñaron a sus hijos. Porque saben, Isaac les acompañó. Lot no. Ismael tampoco. El niño no hereda. El esclavo tampoco puede acompañar a una persona. Por eso las heridas hay que tener cuidado, porque las heridas no nos dejan. Puedes tener heridas, pero nos toca aprenderlas a sanar. Podemos tener situaciones, pero nos toca aprender a atravesarlas con Él. Y aún de hacer de esa herida, de esa situación. Por eso el Señor dice que aún las lágrimas las convertirás el Señor en fuente de poder. Démosle un aplauso a ese Padre que hasta las lágrimas, hasta el dolor lo puede cambiar en una fuente de poder. ¡Wow! Ese es nuestro papá. Y es tremendo. Y Dios necesita padres como Abraham y Sara. 20 años o más fue, mi amor, 20, 25 casi. Porque tenía que hacer un pacto con ellos. Y cada vez fue un pacto mayor. En un tiempo les dio un pacto, después les daba un pacto más grande. Cuando sacrificó a Isaac, no fue el pacto del principio. Le dijo, además de este pacto que hice contigo, ahora te hago este. Tu descendencia poseerá las puertas del enemigo.
Además, y saben, de cada situación que Dios te permita pasar y que tú con la ayuda del Espíritu Santo la puedas atravesar en una manera adecuada, Dios te va agregando pactos, promesas. Y eso me enseñó el Señor en un momento que me pasó algo cuando mi papá partió. Y yo le dije, Señor, no entiendo por qué todos pudieron despedirse de Él y yo no, aún los que estaban en Estados Unidos. Y el Señor me dijo, porque yo quería que tú tuvieras esta promesa. Dejarás a padre y madre y hermanos y recibirás 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero. Y lo más precioso fue la salvación de mi papá. Entonces, familia, tenemos que cambiar de enfoque la manera de ver. Por eso es necesario buscarlo a Él. Porque a veces el enemigo nos quiere decir mentiras y nos enfrasca con sentimientos ahí chiquitos, frustraciones, amarguras, sentimientos de pérdidas. En este tiempo, ¿no, Tere? Nos ha hablado mucho de eso, del sentimiento de la pérdida. Y cuando uno siente como ese sentimiento de pérdida, ve todo oscuro, lo ve así, con temor, como que he perdido, y eso trae frustración. Por eso es necesario buscarlo a Él, porque Él te va a dar otro enfoque. Y vamos a ver en la serie de los camellos, que vamos a entrar en esa serie, porque Dios nos habla en simbología. Y el Señor dice que los animales y la naturaleza habla de Él, y los animalitos nos enseñan, las águilas, las hormigas, los leones, los camellos son tremendos, ellos saben atravesar. Y vamos a empezar una serie y lo vamos a dar con los niños y los jóvenes. Porque Dios quiere como para dejar solamente la referencia del tema, creo, que alcanzamos ya para dar una referencia en Génesis 24, les voy a dejar ya la referencia, que Isaac pasó con Abraham situaciones difíciles. Y yo le hablo acá a los padres que no quieren que los niños, sus hijitos, no pasen nada. Claro que uno protege a sus hijos, es normal, pero deja que tus hijos pasen contigo ciertas cosas. A veces yo veía a los padres con unas dificultades económicas terribles, pero su hijito sí con un celular último modelo. Yo decía, no es coherente. Yo no digo que no le puedas dar a tu hijo, y eso que hay que discernir, si es bueno darle un celular último modelo. Hay que discernir. Y a veces que los padres, bueno, por un amor, pero hay que tener el amor de Dios. El amor que sabe que es mejor para el niño, que aprenda a atravesar circunstancias, junto con los padres. Obviamente con la sabiduría para saber hasta dónde se le dice y hasta dónde no. A enseñarles a orar. Y me gusta acá los niños de esta casa. Y aún niños que han pasado dificultad. Nosotros hemos visto niños que han pasado dificultad en esta casa, chiquitines, de 3 años. Me acuerdo ahorita de una personita que se le fue su papá y cómo adoraba al Señor y cómo lloraba. Y decía, yo soy como las águilas. Esa niña sabe cómo son las águilas. Ella lo vivió. Claro que nos duele, lloramos todos ese día. Pero esa niña va a volar muy alto. Porque la llevaron al Señor. Y qué lindo estos padres que llevan a sus hijos también al altar. Chiquiticos. Que saben impartirle. Y yo lo veo en avivamiento, por eso usted lo ven en Juan Sebastián y Anita, pero es porque tiene padres. Entonces ellos aprendieron a honrar, ellos honran mucho a Dios. Eso depende mucho de los padres también. Honran, son apasionados. Por eso Dios necesita esos Abrahames y Saras. Y necesita esos Isaac que acompañaron a sus padres. Y yo le doy gracias a Dios por esos hijos de la promesa que están preciosos allí. Ayer viendo ahí como 30 grupos de intercesión, acompañándonos en estas transmisiones, guerreando por nosotros en las batallas. A estos hijos también que están acá acompañándonos con alegría, con gozo. Son hijos de la promesa que tienen esa bendición por 1000 generaciones. Aleluya, amén. Y que han atravesado el desierto y que no es fácil. Atravesar situaciones difíciles, ataques del enemigo, formación. Porque para ser hijo hay que tener formación. Y a veces como pastores nos toca formarles. Pero ¿saben qué? La promesa es tan grande. Y es ahí como vamos a ver la otra semana cómo tanto Isaac como Rebeca
eran hijos que fueron formados en el desierto, pero tenían pozos al lado. Y tenían instrumentos para ser de bendición y atravesar esas circunstancias, y en cada camello llevaban bendición. Y lo vamos a ver. Me impactó algo para cerrar. Estuve ministrando a una persona, un familiar del pastor, y me impactó. Estuvimos ministrando y me impactó algo que por el pacto con el pastor, el Señor la guardó. Y ese día me quebranté, familia. Me quebranté. Y conocí más a mi papá. Ya lo había conocido porque ya también el Señor me ha hablado de cosas que se dieron porque yo estaba en el servicio de Dios. Porque me tocaba dejar a mi papá en cuidados intensivos. Me tocó muchas cosas por servirle a Dios. Pero ¿saben? Estaba el pacto de protección, de amor y de salvación. Obviamente que la persona tiene que decidir, no es que no, pero sí. Entonces, familia, Bellita, ¿me acompañas, amor? Es muy importante que tú perseveres en este camino. Y vamos a ponernos de pie, vamos a tener un tiempo para darle gracias a nuestro Padre, porque Él te ha escogido desde la eternidad. Y Él puso en ti de su herencia, Él puso en ti tanta riqueza, tanta hermosura, tantos planes. Él preparó de antemano, dice la palabra de Dios. Pero de pronto tú dices, pero pastora o pastores, y yo con tanta dificultad, aún en mi corazón. Pero eso está dentro de ti. Esa riqueza está en tu espíritu. Y si bien, como hemos hablado, ese minero precioso tiene que entrar profundo, Él es tu papá. Dale gracias a tu Padre en este día. Es el privilegio más grande. Yo no sé si le has creído la mentira al enemigo, que no tienes algo, una profesión, no sé si la tengas o no la tengas, pero es hijo de Dios. Yo no sé si has anhelado tanto otras cosas, o crees que vales, o dejas de valer por algo, pero oramos como pastores para que Dios les revele a ustedes y a los padres, y nos revele cuánto amor hay en nuestro Padre. Él busca hijos. Por eso ellos, todos estos padres y madres de pacto, tuvieron esterilidad, porque Dios quería que ellos experimentaran en sus propias vidas lo que es no tener hijos a imagen y semejanza, para que pudieran anhelar ser hijos de Dios. Habla con tu papá en esta noche. De pronto has estado muy lejano de Él, o no lo conoces, conoces una religión, o te sientes tan ajeno, tan distante, porque no te acompañaron en tu recorrido y te cuesta trabajo pensar que tienes un Padre cercano. Pero saben, los hijos de Dios, estos hijos, aprendieron a conocerle, a acercarse, a recibir su palabra como una verdad. Tuvieron batallas y luchas como tú y yo, pero le creyeron. Dice que a Abraham y a Sara les fue contado por justicia su fe. Y el Señor quiere que nosotros creamos en este tiempo. Habla con Él en esta noche. Habla con tu papá. Él te creó desde la eternidad. Él es tu padre y tu madre. Le damos gracias a Dios por nuestros padres. Son una preciosa bendición.
pero Él te concibió en su corazón. Y en el libro de la vida tiene escrito tu vida. Cosas que te preparó de antemano, que te dio talentos, te dio tanta riqueza que está en tu interior. Y que muchas veces el enemigo nos ha engañado con heridas, con frustraciones, con temores, aún con el anhelo del éxito de este mundo, de este sistema. Y te ha enfocado en eso para no dejar cumplir el propósito de Dios, pero nadie podrá impedir ese propósito si tú sí le crees al Padre. Si tú renuncias a esa mentira y si tú voluntariamente quieres recibir esa herencia, Padre, hoy te damos gracias. Es tan precioso saber, Señor, como dice esta palabra de Crónicas, que tú quieres hacer pacto conmigo, que bendiga 1000 generaciones en Cristo. Porque no solamente será mi vida, sino la vida de muchas personas que aún ni conoceré, a través de la cual tú bendecirás por una promesa, un pacto que hiciste con nosotros, Padre. Hoy te pedimos como iglesia, como ministerio. Acá dice que eran pocos. Acá dicen, Señor, que estaban en lugares difíciles, como de pronto puede suceder con nuestras vidas en este tiempo, Padre. Pero tu promesa es la riqueza más grande. Y ayúdanos, Señora, como hijos a anhelar la herencia más preciosa que tenemos. Y a no creer las mentiras del sistema de este mundo caído, Señor. Renunciamos como hijos tuyos, Señor, a anhelar a Babilonia, a Egipto, a lo que no es verdad. Y a buscarte, Señor, y a activar esa herencia. Eso que has puesto en mi interior, Señor, para cumplir un propósito en esta tierra. Y que juntos como familia, como ministerio, podamos atravesar esas circunstancias del corazón, heridas, situaciones en familiares, que las aprendamos a atravesar y llevar bendición a 1000 generaciones, Padre. Gracias, Espíritu Santo precioso. Gracias por sanar el corazón de tus hijos en este tiempo. Gracias, Señor, por esos pactos y esas promesas que tienes para este tiempo, Señor, para esos hijos preciosos, esos hijos de la promesa. Nosotros como pastores les bendecimos, Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por lo que haremos en familia. Nos gozaremos y nos alegraremos. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, familia.